Les saludo, mis hermanos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, muy especialmente en estos momentos que estamos viviendo, ante las situaciones que estamos viviendo. Un saludo muy especial a nuestros pastores, a mi pastor Daniel, a mi pastora Gladys, y a todos nuestros hermanos de los diferentes locales, de Huertos Familiares, de Polpaico, de Tiltil y Caleu. Un abrazo fraternal de parte de mía y de mi familia a todos nuestros hermanos. En este momento tengo una gran responsabilidad en mis hombros de poder dar a conocer la palabra del Señor, ser instrumento en las manos del Señor. Y le pido el día de hoy que el Señor me guíe, me dé la gracia para poder dar este alimento espiritual a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente y vamos a pasar a orar para ponernos en comunión, para que el Señor guíe y Él sea el que tome dominio de todo lo que vamos a hacer en este momento. Oremos, mis hermanos. Dios nuestro Padre Celestial, te doy las gracias por estar aquí en esta casa tuya, Padre Celestial, en el cual venimos ante ti para poder dar a conocer tu palabra bendita. Te pido que tú me ayudes, me guíes, Señor, unjas mis labios, Señor bendito y Padre Celestial. Dame el discernimiento, la gracia para poder ser solamente instrumento en tus manos, Señor Padre Santo. Te pido que humildemente, que tú guíes todo lo que vamos a hacer, Señor, y que la palabra llegue a cada uno de los corazones de las personas y de cada hermano, Señor, que pueda escuchar tu palabra bendita en el día de hoy. Te pido, Señor bendito, que tú tomes dominio de todo, Padre Celestial, y que todo sea conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, la palabra en el día de hoy se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Desde el segundo capítulo, los versículos del 1 al 5. La palabra del Señor se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, de los versículos 1 al 5. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar lectura de su santa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que el Señor nos bendiga. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a dar la exhortación de esta palabra que el día de hoy nos da a conocer nuestro Señor, en el cual podemos ver que el apóstol Pablo le envía esta epístola a Timoteo, que era su hijo de fe, que él de alguna manera había formado, y que en la iglesia de Efesios estaban ocurriendo algunos hechos en los cuales los efesios habían, en su interna de esa iglesia, estaban pasando muchas situaciones, falsas doctrinas. Habían aparecido algunos doctores de la ley, desviando de alguna manera lo que Pablo y Timoteo habían dado a conocer a aquella iglesia. Por eso, en este segundo capítulo de esta epístola, Pablo le da, como dice el enunciado de este segundo capítulo, dice instrucciones sobre la oración. Y él le empieza a hablar y a decir a Timoteo, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí podemos ver que el apóstol aconseja a Timoteo para que él ponga ante todas las cosas, primero que nada, estas rogativas y estas oraciones y peticiones de acciones de gracia por todos los hombres. Porque él veía que era
lo necesario para lo que estaba aconteciendo en ese momento, en ese lugar. Que el Señor nos ayude. Vemos que Él le pide que ponga ante todas las cosas, primero que nada, que le dé estas instrucciones sobre la oración. Y le pide que estas acciones de gracia sean por todos los hombres, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia. Porque vemos, mis hermanos, que en estos tiempos es necesario que la oración de cada uno de nosotros sea también hecha por todos y para todos, porque es necesario ante lo que estamos viviendo, porque cada uno en su vida cotidiana, digamos, nos ha sucedido muchas cosas. El solo hecho de no estar en la casa del Señor nos ha permitido de alguna manera u otra poder estar en nuestros hogares y teniendo el tiempo necesario de poder instruirnos en las cosas del Señor. Y la oración es un medio, es una comunicación directa con el Señor que cada uno de nosotros tiene. Y el Señor, por intermedio del apóstol en el día de hoy, nos insta y nos aconseja que debemos orar por cada uno de nosotros, por nuestros pastores, por nuestros hermanos y por cada una de las personas que a lo mejor nos ha tocado de alguna manera u otra poder encontrarlos en este caminar, en este momento de pandemia. Nos ha tocado poder relacionarnos con otras personas que no tienen a Dios en su corazón. Y hemos conversado con ellos y de alguna manera u otra hemos sentido en ellos hay una necesidad de saber qué es lo que está pasando, de cómo ha venido toda esta situación. Pero nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios maravilloso que ha estado a nuestro lado. Pero también nosotros tenemos el deber, como cristianos, también de dar a conocer que existe este Dios verdadero, este Dios misericordioso, en el cual nosotros también debemos, por intermedio de la oración, pedir por aquellas personas, pedir también por nuestros compañeros de trabajo, que quizás tampoco ellos conocen al Señor, que ellos también puedan tener esa comunicación directa con nuestro Dios. Y Él, por intermedio de nuestra oración, nosotros podemos interceder a través de nuestro Señor Jesucristo para que ellos también puedan conocer a nuestro Padre misericordioso. Entonces el Señor nos insta en el día de hoy que debemos hacerlo ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que debemos orar los unos por los otros, que es así donde debemos demostrar la comunión hacia cada uno de nuestros hermanos y aquellas personas que quizás también tienen esa necesidad en su vida y en su corazón de poder conocer a este Dios maravilloso, a este Dios grande y misericordioso. En el segundo versículo dice que debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, para también nosotros poder también orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que tienen algún cargo importante, por aquellas personas del servicio de salud también, en el cual ellos han tenido una ardua tarea, una ardua labor, en que nosotros también como cristianos debemos orar por ellos, pedir por ellos, por estas eminencias que habla la palabra del Señor. A pesar de que quizás a lo mejor podamos decir que han habido algunas situaciones que a lo mejor quizás nos pueden haber no sido de nuestro agrado, pero Dios nos dice que nosotros debemos someternos a estas eminencias, que debemos acatar y pedir por ellos, porque es el mismo Dios el que los puso en ese lugar, es el mismo nuestro Dios el dueño de todas las cosas, que puso a esas personas que estén en esta eminencia. Y también para que también puedan tomar buenas decisiones en favor de todas las personas, en favor de todos los pueblos que quizás en este momento hay una necesidad muy grande en todos los aspectos de la vida. Y nosotros, como cristianos, como creyentes en este Dios maravilloso, nuestro medio más importante es la oración, en el cual solamente hincar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Dios maravilloso, pedir por todos aquellos, por aquellas personas que están en eminencia, para que también ellos puedan tomar buenas decisiones y tener un buen discernimiento ante lo que estamos viviendo.
Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para también nosotros pedir por ellos, para que ellos puedan realizar una buena labor en favor de todas las necesidades que se están suscitando en estos momentos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. Dice su palabra también en el tercer versículo, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El Señor nos pide a nosotros, y Él se agrada de todas estas cosas que nosotros podamos hacer, que nosotros seamos conscientes de lo que pueda vivir la persona que vive a nuestro lado, nuestro compañero de trabajo, que quizá ellos van a tener una reacción distinta ante las cosas que estamos viviendo. Pero nosotros, como creyentes en este Dios maravilloso, tenemos ese gran privilegio de que tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, y podemos apoyarnos en Él y ser guiados por Él. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer partícipe a las demás personas. ¿Y cuál es la forma que nos sienta en el día de hoy? Que debemos orar por ellos, orar por todos aquellos que de alguna manera u otra nos sienten en sus vidas, a lo mejor están siendo, quizás se han sentido solos en algún momento, quizás han perdido a lo mejor su trabajo, a lo mejor han tenido que estar a lo mejor en algún momento participando en estas joyas comunes, quizás como ha sucedido. Pero Dios en su infinita misericordia nos insta en el día de hoy y nos aconseja por intermedio del apóstol Pablo a que nosotros debemos orar por ellos y pedir por ellos para que ellos puedan conocer, porque Dios está presto a recibirlo a cada uno de ellos. Él está con los brazos abiertos para poder recibir a todo aquel que quiera que Él more en su vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia para que esto también que nosotros hagamos, como dice su palabra, esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Dice el cuarto versículo, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué importante, mis hermanos, este versículo en el cual Dios ofrece ser salvos, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia para nosotros también poder dar a conocer a las demás personas que Dios en su infinita misericordia está esperando por ellos. Está esperando para que ellos también tomen la decisión de poder acercarse a la casa del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia para que ellos también puedan conocer a este Dios maravilloso y puedan tener esa salvación que el Señor nos ofrece. Y para que, como dice su palabra, vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude a poder también nosotros ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Y cuál es la forma en que en el día de hoy nos ofrece el Señor y nos insta y nos aconseja por intermedio del apóstol? Es poder orar por ellos y pedir por cada una de esas pequeñas personas en el cual no saben qué rumbo tomar. Hay muchas interrogantes para ellos, hay preguntas que quizás es difícil que sea a lo mejor para ellos poder tener una respuesta. Pero Dios en su infinita misericordia nos insta a cada uno de nosotros a orar por ellos, a orar en todo momento, porque dice que la oración del justo puede más. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. También podemos ver que también hay algunas citas bíblicas que también nos habla de la oración. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor nos ayude. En Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Miren, mis hermanos, qué importante es la oración. Qué importante es tener esa comunicación directa con el Señor para que podamos entregar todo lo que sintamos y poder estar prestos a tener esa comunicación sincera y directa con el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Que el Señor nos ayude. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queráis y os será hecho. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. Porque también el Señor nos dice en Mateos capítulo 7, los versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Que el Señor nos ayude. Y la última que vamos a leer es en Mateos capítulo 18, el versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor nos ayude. También en el día de hoy es para nosotros y es para mí esta palabra en la cual me instruye el Señor por intermedio de su palabra a seguir orando por todas las cosas que estamos viviendo. Porque a veces también, mis hermanos, quizás solamente a veces nos acordamos de orar y dar gracias al Señor cuando estamos en un momento en que las cosas van para bien, como se dice. Pero también el Señor nos insta en el día de hoy que debemos orar en todo momento y debemos orar los unos por los otros, porque Él nos pide que debemos estar siempre en comunión, debemos siempre ser, por intermedio de la oración, unirnos en la oración. Dice, por nada estéis afanosos, porque ante las cosas que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, a veces quizás nos hemos sentido desfallecer, porque nos ha tocado de alguna manera u otra, en lo personal, algunas pruebas en este tiempo de pandemia. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha sacado victoriosos, nos ha sacado adelante. Y eso solamente gracias a la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude, el Señor nos dé de su gracia, para que podamos entender que está hincando nuestras rodillas, está todo lo que necesitamos para poder comunicarnos con el Señor, para tener esa comunicación directa con el Padre, y que sabemos que Él está presto sus oídos a poder escuchar cada una de nuestras súplicas, cada una de nuestras oraciones. Y nos insta que debemos hacerlo con mayor fervor ante la adversidad, quizás, porque a veces también hemos vivido momentos de aflicción, pero ahí ha estado el Señor en su infinita misericordia apoyándonos, y nosotros debemos depositar toda nuestra confianza y nuestra fidelidad en Él para salir victoriosos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia. Porque su palabra dice que hay, en el 5º versículo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué maravilloso es poder leer y entender la palabra del Señor y poder ser guiado por ella. Porque sabemos que aquí, en la palabra del Señor, en la Biblia, está todo lo necesario que nosotros debemos hacer. Está todo lo que nosotros, la respuesta ante todas las interrogantes que podamos tener en algún momento. Pero en el día de hoy, por intermedio del apóstol, nos da énfasis en que debemos orar. Y esa oración debe ser guiada siempre alabando a nuestro Dios, pidiéndole perdón, porque en ese momento uno tiene que llegar puro y sano ante la presencia del Señor, y ahí pedir nuestras oraciones, nuestras peticiones, porque el Señor está ahí presto a escuchar cada una de las cosas que nosotros pidamos, porque Él es un Dios maravilloso, un Dios de poder que nos ha respondido. A mí me ha respondido, y también a lo mejor a usted también. En su vida diaria el Señor le ha dado respuestas ante diferentes situaciones e inquietudes en que usted ha vivido. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia para poder nosotros seguir adelante, seguir perseverando en el Evangelio, seguir manteniendo la fidelidad en Él y siguiendo todas estas instrucciones que el Señor nos da en el día de hoy, de estas instrucciones de poder orar
y orar con mucho fervor y orar siempre hacia el Señor con un corazón puro, con un corazón limpio y orando desde nuestro entorno familiar hasta nuestros hermanos de la iglesia, nuestros pastores, y así como también por nuestros vecinos, por las autoridades, por como hablaba su palabra, por las eminencias y también por nuestros compañeros de trabajo, porque para ellos también a lo mejor, como no conocen al Señor, como no conocen su palabra, ellos necesitan de esta oración de nosotros. Y lo más importante ante todo es poder dar a conocer su Evangelio Santo para que el Señor sea glorificado, el Señor sea el que inste a cada una de las personas que pueda escuchar su palabra bendita a sentir el deseo de hincar sus rodillas y tener esa comunicación directa con el Señor para poder entregar todas sus cargas, para poder entregar todo lo que soy, todo lo que he sido al Señor, para que el Señor guíe mis pasos, para que el Señor guíe todo lo que uno haga en la vida, porque a veces también en algún momento quizás nos hemos puesto a lo mejor quizás al Señor en el lugar que se merece, y eso en el día de hoy nos insta el Señor por intermedio de su palabra a que debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a poder estar firmes en este caminar, estar firmes para poder seguir manteniendo la fidelidad y la confianza en nuestro Salvador Jesucristo, porque Él va a estar siempre a nuestro lado. Él no nos va a fallar, Él nos va a apoyarnos en todas las cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, porque debemos orar sin excepción por todas las personas, porque para eso también podamos nosotros llevar una vida tranquila, una vida ordenada, una vida en paz, porque el Señor nos insta a que debemos orar los unos por los otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia, para que usted también pueda haber entendido la palabra del Señor, que en el día de hoy nos da a conocer y nos aconseja que debemos orar los unos por los otros y en todo momento, porque hay mucho por orar, porque siguen pasando cosas, pero Dios en su infinita misericordia va a estar ahí, va a estar presto, va a ser nuestro pronto auxilio, como dice su palabra, y nosotros solo debemos aferrarnos a Él y hablar con Él y tener esa comunicación directa con el Señor para que Él también pueda nosotros estar tranquilos ante la presencia del Señor, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso en el cual nos respalda. Que el Señor nos ayude. Les doy las gracias al Señor por esta palabra que en el día de hoy que ha sido la que el Señor me ha brindado, y para el Señor honra y gloria. Vamos a pasar a orar para pedirle al Señor que confirme lo que hemos hecho en el día de hoy y que su palabra sea glorificada y que este alimento sea para usted que ha recibido por intermedio de este video, usted pueda sentir el deseo de poder acercarse a las plantas del Señor. Oremos, mis hermanos. Dios nuestro y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor bendito, por el día de hoy, el haber podido ser instrumento en tus manos, Padre Celestial, en el cual yo me siento un privilegiado de poder haber sido, Señor bendito, el que ha sido guiado por ti. Tú has ungido mis labios para poder expresar tu palabra bendita en el día de hoy, en el cual tú nos hablas, Señor bendito, que debemos, Señor, siempre estar en oración, siempre estar prestos a poder orar, Señor bendito, en todo momento, Señor bendito, Padre Celestial, para que nosotros siempre estemos pendientes de las cosas tuyas, Padre Celestial, y que por intermedio de la oración podamos tener ese contacto directo, esa comunicación directa contigo, Padre Celestial, para regocijarnos en ti, Señor, para sentir el respaldo, para saber que tener depositada la confianza en ti, Padre Celestial. Ayuda, Señor bendito, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos, a aquella persona que haya podido escuchar en el día de hoy esta oración, Padre Celestial. Bendito sea, Señor bendito, Padre, porque que esta palabra sea y corra y sea glorificada, Padre Celestial. Ayúdalo, Señor, que hayas abierto corazones, Señor bendito, que puedan mis hermanos haber sentido
esta palabra muy dentro de sus corazones. Yo te pido también especialmente por cada uno de ellos, Señor bendito y Padre Celestial, por nuestros pastores, Señor bendito y Padre Celestial, para que tú seas guiándolos en todo momento a cada uno de ellos, guardando, proveyendo cada una de sus necesidades, Padre Celestial. Ayúdalos, Señor bendito y Padre, y todas estas bendiciones te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.